Muchísimas gracias por estar acá en mi seminario. Como había comentado el profesor Herbert, pues el día de hoy voy a presentar mi proyecto de grado, en el cual ya he estado trabajando por varios meses. Primero, pues en la búsqueda de un problema adecuado, y pues después en la resolución de este. Aló, Alejandro. Sí, Listo, sí. listo. Pues mi proyecto de grado lo hice bajo la supervisión del profesor Herbert, y pues se titula de Síntesis de estados y de coherencia de un qubit atómico de dos niveles en una cavidad cuántica de guía de onda. Bien, pues primero voy a compartirles un poco acerca de la motivación y del trasfondo detrás de este trabajo. Después quisiera exponerles cuál es el sistema físico con el cual trabajé. Y después voy a hacer algunos cálculos importantes con respecto a este, por ejemplo, algunas figuras de mérito del sistema. Y después voy a explicar un mapeo que podemos hacer de este al, al marco, hacia el marco de la electrodinámica cuántica de cavidades. Voy a cubrir una pequeña aplicación y pues después vamos a compartir algunas conclusiones acerca de esto. Las muchas plataformas que existen para el diseño de tecnologías cuánticas, los fotones son una de las más celebradas. Entre muchas cosas, pues podemos mencionar, por ejemplo, sus largos tiempos de coherencia, que son gracias a la débil interacción de estos con el medio ambiente, y además de eso, a la naturaleza móvil de estos. Como muestra de eso, pues tenemos, pues, no solamente a los muchos grupos teóricos y experimentales que alrededor del mundo se dedican al estudio de los fotones como medio, como plataforma para la computación y para las tecnologías cuánticas, sino también muchas compañías que los han hecho su caballito de batalla para el diseño de soluciones empresariales. Entre una de las más sonadas, pues tenemos a Xanadu, que incluso tiene, pues hasta hace poco, disponible en la nube, pues hardware para realizar computación cuántica basada en sistemas fotónicos. Y Alejandro, sí, yo tengo una pregunta que no sé si tú la hayas revisado y sería de pronto bueno hacerlo. Pues los tiempos de coherencia son una parte importante, pero también, digamos, en esos qubits fotónicos, ¿cuánto es el tiempo que dura una operación lógica para saber, por ejemplo, en ese tiempo de coherencia, cuántas operaciones lógicas puedo yo hacer? ¿Cierto? No sé si tú has revisado un poco eso y tienes alguna respuesta sobre eso. la verdad no revisé en cuanto a eso, cuál es aproximadamente el tiempo de operación de estas compuertas lógicas. Sin embargo, pues el hecho de que ya existan soluciones en la nube, como por ejemplo el chip Borealis de Xanadu, pues me sugiere que los tiempos de coherencia son lo suficientemente largos como para realizar operaciones cuánticas significativas. De hecho, pues sí. Sí, Alejandro, sino que, digamos, ese dato sería un buen complemento a esta tabla en cuanto a la comparación con respecto a las otras plataformas, ¿sí? Como un comentario para que también El, complementes esa información. el tiempo de operación es básicamente el inverso de la constante de interacción. Entonces, lo que te está preguntando Eric es cuál es, digamos, la constante de interacción típica que se logra desarrollar en cada uno de estos sistemas, porque claro, la constante de interacción te da una escala típica de cuánto es el tiempo característico de la interacción de la radiación con la materia. Entonces, eso te dice
qué fracción temporal se demora una operación, un ciclo, y pues lo que hay, el número de operaciones es la división del tiempo de coherencia versus el tiempo de cada operación, y eso te da el número de operaciones que puedes hacer. Ah, pues desde ese punto de vista, pues afortunadamente en muchos sistemas se logran obtener constantes de interacción bastante altas. De hecho, ya dentro del régimen de acople fuerte, pues por ejemplo en el orden de los gigahertz. Después quizá podríamos hablar pues, en ese Entonces, sentido. la constante de interacción alta es tiempo de operación corto. Sí, ¿Ves? Y entonces, en la medida en que tengas mejor acople, tienes digamos, la característica de que puedes hacer más operaciones. Obviamente, toda la interacción siempre está limitada por las posibilidades tecnológicas y experimentales de hacer el acople lo suficientemente bueno, ¿no? sí. Y, y pues nada, entre algunos otros logros importantes dentro de las tecnologías fotónicas, pues incluso podríamos mencionar redes de comunicación bastante grandes que pues se han logrado construir pues a través del uso de fotones como qubits. Pues, por ejemplo, podemos mencionar esta de DARPA, que pues, de hecho es un proyecto que finalizó hace muchísimos años, y está Hierarchical Quantum Network, que pues fue construido en China. Y pues además de eso, de muchos otros protocolos críticos para las redes cuánticas de comunicación, como por ejemplo el empaquetamiento denso, la teletransportación de qubits y la transferencia de estados entre fotones de diferentes longitudes de onda. Pues en general pues, son una plataforma bastante prometedora para la realización de computación cuántica y otros tipos de tecnologías. Por otra parte, pues en un esquema de computación discreta, pues los qubits tradicionales, por decirlo de alguna manera, otra ventaja de los fotones es que la construcción de compuertas de un solo qubit es bastante elemental. Pues, por ejemplo, una compuerta sigma X se puede realizar simplemente con una placa de lambda medios, cuyos ejes de propagación rápido y lentos ubicados correctamente en el espacio. Y lo mismo con otra cantidad de compuertas para un solo qubit. Sin embargo, pues para realizar computación cuántica no basta con tener compuertas de un solo qubit, también hacen falta compuertas de 2 qubits. La característica más importante de estas pues, es que esas requieren de algún tipo de acople, ya sea un acople directo o un acople efectivo entre los 2 qubits para realizar las operaciones de fase necesarias. Por ejemplo, una compuerta CNOT se puede construir a partir de compuertas unitarias y compuertas ISWAP, pues como ese diagrama de Penny Lane lo ilustra. Y esa compuerta ISWAP es básicamente que modela una interacción entre los dos qubits. En el caso de qubits superconductores, qubits de transmones, ese acople usualmente se suele conseguir a través de un enlace capacitivo. Se conectan los 2 qubits de transmones a través de un capacitor, y eso es lo que permite obtener ese hamiltoniano de interacción. Y permitiendo y modulando el tiempo durante el cual interactúan estos 2 qubits, es que pues, se consigue la operación, la compuerta ISWAP.
embargo, pues en el caso de los fotones, pues eso no es tan sencillo, ya que en principio los fotones solamente pueden influenciarse los unos a los otros a través de la relación de conmutación bosónica. En otras palabras, no hay una interacción directa como lo tendrían, por ejemplo, un electrón y un electrón y un positrón, o incluso pues, como por ejemplo un electrón y un positrón. Para eso, pues, entonces, para solucionar ese problema y construir las compuertas de 2 qubits, se ha tratado de conseguir, digamos que acoples efectivos entre los fotones y bueno, se han ideado eh, dos esquemas. Pues, uno de ellos pues, es utilizar elementos lineales y medidas proyectivas para conseguir las interacciones efectivas que se desean. Pues, por ejemplo, esta es una compuerta de signo que es bastante famosa. Fue propuesta por Neal, Laflamme y Milburn, pues en un paper bastante importante que em, digamos que, pues sí, provocó como una ola de investigación en este tema de la computación cuántica con operaciones lineales. Y pues en otro de los esquemas bastante importantes, pues es el uso de elementos no lineales que presentan fenomenología como, por ejemplo, el efecto Kerr, donde el efecto crece cruzado, donde, por ejemplo, la incidencia de un primer haz de luz cambia las propiedades ópticas del medio de tal forma que de tal forma que que se pueda modular o cambiar el cambio de fase de un segundo haz que incide sobre el medio. Y sí, ya se han propuesto varios, pues, todas las compuertas de 2 niveles utilizando estos materiales no lineales que exhiban efectos como el efecto Kerr. Sin embargo, vale decir que los materiales convencionales usualmente no presentan estos fenómenos con la suficiente intensidad como para implementar las compuertas ópticas que se necesitan. Y bueno, allí es donde entran a relucir dos soluciones que son la electrodinámica cuántica de cavidades y los ensambles atómicos. Por el lado de la electrodinámica cuántica de cavidades, ya existen muchísimos protocolos que se aprovechan de la interacción fuerte entre el campo encerrado dentro de un resonador óptico y átomos o en general eh, puede estar o átomos artificiales que se colocan dentro de esta cavidad. Sin embargo, pues en mi trabajo de grado me voy a enfocar más que todo en el segundo aspecto, que son los ensambles atómicos como un medio para conseguir interacción fuerte entre fotones y materia, que en últimas nos permite implementar compuertas de dos qubits utilizando fotones. Este es el sistema en particular sobre el cual voy a trabajar. Es un arreglo unidimensional de átomos que se colocan a lo largo de una estructura guía, como puede ser, por ejemplo, una nanofibra o un cristal fotónico. Pues aquí voy a modelar a los átomos como sistemas a los átomos pues todos idénticos y con una frecuencia de transición omega sub A entre 2 niveles, nivel excitado y un nivel base. Y pues además de eso, pues voy a suponer que estos átomos pues tienen una tasa de decaimiento gamma prima hacia el espacio abierto. Y pues bueno, estas son algunas las distancias características entre los átomos de mi sistema. Noten que pues este átomo rojo digamos que es especial, rompe con la simetría del arreglo y eso va a ser bastante importante en lo que sigue. Pues este sistema está basado en este trabajo publicado en Eye of Science en el año 2013. Algo importante, una cosa bastante importante sobre este sistema, átomos puestos a lo largo de una nanofibra, es que en general el empaquetamiento
o digamos el confinamiento bastante estrecho del campo electromagnético en estas nanofibras, en general permite obtener unas constantes de interacción bastante altas entre los átomos que se lo colocan a lo largo de estas y el campo que se propaga a través de la nanofibra. En particular, pues la tasa de emisión de fotones dentro de la nanofibra, pues ven que va como el radio de la nanofibra a la -3, o sea, pues entre más confinado esté el campo, pues mayor va a ser la interacción entre los campos que se propagan y los átomos. De hecho, muchas veces llegando a superar con creces a la tasa de emisión en otros canales, como por ejemplo el espacio libre. Y además, múltiples avances tecnológicos de los últimos años permiten que, a pesar de que la luz se confine en espacios muy pequeños, pues sí, se logre suprimir la tasa de emisión, digamos que el escape de fotones de la nanofibra, lo cual hace que en este sistema pues, las interacciones coherentes sean muchísimo más significativas que la disipación en canales no deseados. Pues primero, pues quisiera estudiar el comportamiento de un solo átomo, pues a lo largo de esta nanofibra, pues ya que esta acople fuerte en general puede modificar de manera bastante dramática la propagación de los modos. En particular, pues voy a suponer que tengo un haz que incide sobre el átomo, pues quisiera calcular cuáles son los coeficientes de transmisión y de reflexión del campo. Y bueno, y lo que vamos a ver a continuación es que un arreglo de estos átomos en muchos aspectos simula la acción de un cristal fotónico. Pero pues voy a plantear el hamiltoniano de interacción entre los átomos y el campo en la aproximación dipolar y de la onda rotante de esta manera. Con respecto a este hamiltoniano, hay un par de consideraciones importantes. La principal de ellas, pues, es que, como podrán ver en el término asociado a la energía de excitación del átomo, pues verán que hay un término no hermítico, que en general describe el decaimiento del estado excitado en otros canales por fuera del espacio de Hilbert, como por ejemplo el espacio libre. Estas aproximaciones, pues, usualmente no son muy exitosas describiendo la evolución dinámica del sistema y, pues, según lo que estuve leyendo, en muchas ocasiones utilizar un hamiltoniano no hermítico sobreestima las pérdidas de población en estados que estaban por fuera del espacio de Hilbert. Pues en lo que sigue, utilizaré este hamiltoniano únicamente para calcular los autoestados del sistema que contienen información acerca de los coeficientes de reflexión y de transmisión, más que hacer una evolución de dinámica del sistema. Y además, pues teniendo en cuenta que, pues, para un átomo atrapado en una nanofibra correctamente diseñada, pues la interacción coherente será, pues, muchísimo mayor que esta disipación en canales no deseados, pues de tal forma pues, los errores que deriven del uso de este hamiltoniano no hermítico, pues no sean demasiado importantes. Por otra parte, Alejandro, sí. preguntica, en tu hamiltoniano tienes una relación de dispersión de la luz que es lineal. En Sí, general, cuando uno estudia una guía de onda, pues eso tiene una relación de dispersión que no es lineal. ¿Estás pensando en alguna región específica de frecuencia donde puedes hacer esa aproximación lineal? sí, así es. En particular, hago dos aproximaciones importantes. Primero que todo, es que
estoy en una región donde la relación de dispersión es aproximadamente lineal, pues basándome en que, pues en que me voy a concentrar en campos que estén cercanos a la frecuencia de resonancia atómica, de tal forma que si alrededor de la frecuencia de la frecuencia de oscilación la relación de dispersión es aproximadamente lineal, que pues pueda tomar esta para modelar la energía de los fotones. Y además de eso, pues también hago la suposición importante de que estoy bastante lejos de los band gap de la estructura, pues, y pues sí, eso de hecho va a ser bastante importante en los cálculos que siguen a continuación. Ok, y lo otro es, ahí en el Hamiltoniano, la c es la velocidad de la luz en el vacío o dentro de la guía de onda en la región que la estás mirando, que tiene. Es la velocidad de la luz en en la región que estoy estudiando. Ok, vale. Gracias. Todo bien. Y bueno, y además de esa relación de esta relación de dispersión lineal, pues también asumo que la constante de interacción entre los campos de la guía y del átomo es constante. Pues nuevamente amparado en que voy a considerar campos que estén cercanos a la frecuencia de resonancia. Bien, pues estando lejos de un banda, pues como había mencionado, pues voy a dividir al campo que se propaga en la onda en dos modos independientes, uno que se propaga a la derecha y otro que se propaga hacia la izquierda, de tal forma que puedo escribir a los operadores número y a los operadores de aniquilación y destrucción como se muestra en pantalla. Y además de eso, para poder calcular estos coeficientes de reflexión y de transmisión, pues voy a pasar mi hamiltoniano al espacio real realizando una transformada de Fourier, que no es nada más que este concepto que pues nosotros aprendemos en ondas, y es que un paquete de onda muy bien localizado, pues está compuesto por una infinidad de frecuencias. Pues, es lo que tenemos aquí. En el espacio real, esta sería la forma que toma el hamiltoniano, y calculando las autofunciones y los autovalores de, de este hamiltoniano, pues obtengo estos coeficientes para los coeficientes de reflexión y de transmisión para un átomo, para fotones que inciden sobre el átomo, siendo este gamma 1D la tasa de emisión del átomo en modos guiados, y siendo gamma, pues la tasa de disipación total, pues es la suma de la tasa de disipación dentro de la guía de onda y hacia el espacio exterior, y siendo delta el detuning de la radiación. Omega sería la frecuencia angular de la luz que incide, y omega A pues sería la frecuencia de oscilación del átomo, como muestra Hamilton. Algo bastante importante que mencionar sobre las autofunciones que resultan de este hamiltoniano es que no son normalizables. Y pues eso va a ser bastante importante en cálculos que siguen a continuación. El hecho de que las funciones, de que la función de onda de los átomos no sea normalizable, básicamente lo que nos dice es que los fotones se pueden propagar libremente, pues como una como una partícula libre. Así que los fotones se pueden propagar como una partícula libre. Si nosotros tuviésemos un medio mucho más complejo, pues por ejemplo, si colocásemos la frecuencia de transición de los átomos muy cerca a un banda donde, pues, donde existe una región con una longitud de extinción finita, lo que sucedería es es que la nube de probabilidad de los fotones ya no se extendería hasta el infinito, sino que tendería a concentrarse alrededor del átomo, creando estados ligados de los fotones alrededor de los átomos, en lugar de algo que se extiende, que se extiende al infinito. Cosa que tendrá bastante importancia más adelante, ahorita que estudiamos la interacción entre emisores mediada por el campo electromagnético.
Bien, pues teniendo las expresiones para, para los coeficientes de reflexión y de transmisión para un átomo, pues podemos utilizar el método de las matrices de transferencia para obtener el comportamiento de un arreglo con n átomos distanciados una cierta distancia. Para arreglos bastante pequeños, pues por ejemplo incluso de un átomo o hasta 10 átomos, como muestra la figura, la gráfica tiende a ser una lorenciana ensanchada, una lorenciana que está ensanchada por la tasa de decaimiento en los modos del espacio libre. Sin embargo, algo que llama bastante la atención sobre la reflectancia para un sistema con n átomos en el arreglo es que a medida que aumentamos el número de átomos, la tasa de emisión efectiva dentro hacia la guía de onda pues aumenta linealmente con el número de átomos. De tal forma que con un arreglo lo suficientemente grande podemos obtener reflectancias bastante significativas. Y de hecho eso es lo que vemos cuando tenemos arreglos bastante grandes. Por ejemplo, para este arreglo de 1000 átomos, pues ya incluso los efectos de interferencia se vuelven importantes. Ya la curva no tiene el aspecto de una lorenciana, sino que se vuelve algo mucho más complejo, pero vemos que aparece un plato de reflectancia bastante alta, el cual podemos entender utilizando el teorema de Bloch. Ya que resulta que cuando tenemos muchísimos átomos, las múltiples reflexiones que ocurren en cada uno de estos generan la aparición de un band gap, que generan la aparición de un band gap alrededor de la frecuencia de transición atómica. De tal forma que alrededor de esta, pues los campos se extinguen rápidamente y bueno, si yo tengo unas que incide, pues pues, no le queda de otra sino que reflejarse, ya que la alta longitud de extinción pues no le permitiría atravesar el arreglo. Y bueno, esta gráfica acá es una gráfica pues, de la relación de dispersión. En efecto, pues podemos ver que que esta región con parte imaginaria no nula coincide bastante bien con este plató de reflectividad bastante alta. Aquí viene la parte bonita. El piquito que tienes en la mitad del gap es porque tienes metido un defecto, ¿no? Hasta ese entonces todavía no hemos introducido el defecto. Entonces, porque hay un aumento de la energía. Esa gráfica es de qué contra qué, es energía versus delta, ¿no? Aquí estoy graficando este coeficiente θ en contra del y pues como tenemos acá, este coeficiente θ se relaciona con el cuasimomento de Bloch, que es la frecuencia, pues sí, nosotros sabemos que pues el teorema de Bloch nos dice que pues que en un sistema periódico pues hay una función que nos modula la propagación de las ondas. Sí, Este ¿cuál es θ me la define esta frecuencia. el pico que tienes en la mitad del gap? Sí. Em, cuando uno toma las ecuaciones para el coeficiente de reflexión, para un arreglo muy grande, digamos que pues, la función no es, aparecen unos límites, por decirlo de algún modo, cuando uno tiende a detuning igual a cero. Entonces, pues, esto puede que sean eh, temas de errores numéricos, porque pues cuando uno se acerca a delta igual a cero, pues hay algunas divergencias en las ecuaciones que pues cuando uno toma el límite analíticamente funciona, pero quizá el computador tenga problemas con eso. Pero, a ver, digamos que cuando usted tiene un gap y el gap no es perfecto, quiere decir que de alguna manera tiene localización. Entonces,
yo me inclinaría a pensar de que no es un problema numérico. O sea, hay algo que está acumulando la radiación, o por lo menos la probabilidad en la región del gap. Y eso es grave. O sea, el hecho de tener una variación en las condiciones de existencia del gap, pues te genera posibilidades de localizar la radiación ahí. Es decir, que, digamos, hay que encontrar cuál es la razón real por la cual está apareciendo eso. O sea, ese no es un comportamiento realmente que uno pueda pasar desapercibido. Y digamos, el hecho de que pues, la parte imaginaria, que la parte imaginaria todavía tenga un valor significativamente alto, pues, ¿no Claro, causaría eventualmente la extinción de esa radiación? pero lo que pasa es que el tiempo de vida media del modo es altísimo. O sea, sí es disipativo, pero el hecho de que usted tenga un decaimiento, mire que usted tiene un piquito ahí en el que decae esa parte imaginaria. Entonces, ¿eso qué le está diciendo? Le está diciendo que a pesar de que es un modo que sí decae, tiende a localizar la radiación y a dejar un tiempo de permanencia en la cavidad, eh, que pues puede ser utilizado en términos de alguna aplicación. Cuando uno tiene cavidades electromagnéticas tipo cristal fotónicas o cualquier otra, en general lo que tiene es eso, tiene modos que no son perfectamente confinados, porque si fueran perfectamente confinados, no se podría leer la radiación desde afuera. O sea, tiene que escaparse de alguna manera el modo, pero lo que a uno le interesa es que quede un tiempo relativamente largo ahí para que pueda permitir la interacción fuerte, es decir, para que la radiación exista en el resonador un tiempo suficiente para que haya posibilidades de que interaccione con la materia. Entonces, digamos que para mí es muy típico ver una gráfica como esta, con un piquito en la región del gap, no necesariamente en el centro. Ocurre en el centro cuando tienes la cavidad diseñada con ciertas condiciones de simetría, en particular si la cavidad es lambda cuartos, ella maximiza las condiciones de disipación en el centro del gap, y lo que aparece es una gráfica como la que estás mostrando. Es decir, yo entendería que esta gráfica es una gráfica que fenomenológicamente está diciéndonos que hay un modo confinado, o que tiende a estar confinado con algún tiempo de decaimiento. Los otros modos, los que tienen parte imaginaria fuerte, 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 van a estar determinados por ese band gap, por esa condición de plató que mostrabas y que es la que hace que efectivamente la radiación dure muy poco. Pero cuando tengo formas en las que esa reflectividad se disminuye, quiere decir que hay probabilidad de transmisión y que el modo puede quedar localizado con un tiempo de vida medio. Entonces creo que sí valdría la pena explorar más si eso es un artefacto numérico. Ya se puede hacer bastante rápido, pues aumentando la resolución acá en el eje. Sí. De todas maneras, lo que es importante ahí es entender más que poner más fino el cálculo, porque seguramente si lo pones más fino, el pico se te va a aumentar de tamaño, que es Sí. probable. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar qué es lo que lo está generando. Debe haber algo en la estructura, puede ser efectos de borde, puede ser efectos de borde, porque me imagino que tú estás tomando aquí una celda unidad y es la que estás replicando. Entonces puede ser que algún efecto de borde te esté generando este tipo de información que en efecto no es consistente con lo que uno espera, ¿no?
¿vale? Sí, gracias, profe. Bien, y pues hablando de este tema de la localización y pues precisamente de las cavidades o de las cavidades fotónicas, eso fue una de las cosas que más me gustó de esta parte de la relación de dispersión y de este plato de alta reflectividad. Es que si nosotros cogemos pues nuestro arreglo muy grande y pues introducimos un pequeño defecto, que es básicamente una región donde no hay átomos, pues básicamente lo que conseguimos es el confinamiento de la luz dentro de esa cavidad, justo como sucede con los cristales fotónicos. La pinturita que uno se puede hacer es que si nosotros tenemos luz cuya frecuencia cae dentro del bandgap y que se encuentra dentro de la cavidad, pues esta sencillamente no tendrá dónde escaparse, ya que pues dentro de estos arreglos la longitud es de extinción es finita y pues eventualmente los campos que traten de propagarse por fuera de la cavidad decaen y pues no les queda de otra que quedarse allí encerrados. Así que pues esto nos da como una pequeña intuición de que en efecto un arreglo unidimensional de átomos con un defecto en su estructura en, en efecto puede desempeñarse como una cavidad óptica para atrapar luz, como este libro de Photonic Crystals explica bastante bonito. Bien, pues de seguir explorando este tema, vamos a concentrarnos ahora en los átomos como tal. Y para eso voy a utilizar un tratamiento con matrices de densidad, donde incluimos la interacción con los modos del espacio abierto dentro de la aproximación de Bohr-Markov, de tal forma que podemos escribir la ecuación maestra de esta forma. Pues aquí tenemos la interacción disipativa con el campo del espacio exterior y el Hamiltoniano en el cuadro de interacción, en el cual nuevamente he dividido los campos en modos que se propagan hacia la derecha y modos que se propagan hacia la izquierda, con las mismas suposiciones que teníamos antes: constante de acople, pues, factor de acople constante y relación de dispersión lineal. Pues, a continuación, pues, voy a tomar la traza sobre los campos que se propagan a través de la guía de onda, ya que pues esta ecuación maestra está escrita considerando tanto los campos que se propagan a lo largo de la guía de onda como los estados atómicos. Pero pues nosotros podemos tomar la traza a través de los campos de la guía de onda y obtener una ecuación maestra únicamente para los átomos. Pues para eso pues, utilizo técnicas de los técnicas de proyección y la expansión de Nakajima-Svanich, asumiendo que la condición inicial es factorizable. Y además de eso, expandiendo el kernel de memoria solamente hasta términos de orden 2 en el factor de acople. En otras palabras, la aproximación de Bohr-Markov nuevamente. Bueno, el cálculo se reduce a calcular estas trazas. Y por eso, pues se obtiene la ecuación maestra para la matriz de densidad de los átomos, donde resulta, por ejemplo, ese Hamiltoniano de interacción, que básicamente describe es un intercambio coherente de excitaciones entre los átomos mediado por el campo. Algunas cosas interesantes sobre ese Hamiltoniano de interacción es que, primero que todo, las interacciones son de alcance infinito. Y eso es una consecuencia de lo que vimos antes, que la nube de probabilidad de los fotones no
confinada alrededor de los átomos, sino que se extiende hasta el infinito. De tal forma que un fotón virtual que sea emitido por uno de los átomos, pues se propaga infinitamente. Y pues de ahí que las interacciones sean de largo alcance. Esto da pie para que, pues, para cualquier clase, pues para un montón de aplicaciones, ya que si nosotros cambiamos la relación de dispersión de nuestro sistema y alineamos por ejemplo, los bandgap de la estructura con las frecuencias de oscilación de los átomos, lo que va a suceder es que vamos a obtener estados fotónicos localizados alrededor de los átomos, los cuales nos permiten cambiar la forma funcional de esta interacción, obteniendo así pues una cantidad de modulaciones que nos permiten estudiar un rango bastante amplio de modelos de modelos de spin. De hecho, pues en este paper de aquí describen una elección en particular que les permite obtener una interacción que está modulada como 1 sobre la distancia a la 4. O sea que pues diseñando esta relación de dispersión del medio, lo cual se puede conseguir, por ejemplo, con cristales fotónicos, podemos cambiar la forma de esta interacción entre los átomos y modelar física de muchos cuerpos con hamiltonianos de interacción casi que arbitrarios. Y bien, y en cuanto al término de disipación tipo Lindblad, pues también tenemos que está modulado por la distancia de los átomos, lo cual es algo bastante interesante, ya que en principio, escogiendo muy bien la separación entre los átomos, en principio podríamos obtener estados oscuros con tasas de emisión muy bajas o incluso nulas, estados subradiantes, como vamos a ver a continuación. Para eso, pues, ¿si hay alguna pregunta? Sí, hola Alejandro. Esa ecuación maestra es solo para los átomos, ¿no? Sí. Sí. Pues, ¿qué tanto sentido tiene? Ah, ¿y tiene esa acople fuerte dentro de la cavidad? Pues sí, por un lado estamos suponiendo que la constante de acople tipo beta es muchísimo mayor que la constante de acople con los campos del espacio abierto. O sea que esta frecuencia gamma 1D es muchísimo más grande que esta constante gamma prima. O sea, con los modos dentro de la cavidad, la constante de acople no es muy grande. Pues de hecho, vamos a ver ahora más adelante que de hecho la constante de acople entre el átomo central y, y estos modos de cavidad, pues sí puede ser bastante fuerte. Ok, es que en base a eso, ¿qué tanto sentido tiene plantear una ecuación maestra para solo átomos? Porque si tenemos una ecuación que depende solo de la parte de los átomos y la evolución depende, por ejemplo, solo de las condiciones iniciales de los átomos y no se tiene ahí en cuenta la parte de la luz porque se tració, ¿qué tanto sentido tiene esa ecuación maestra? Porque, por ejemplo, en un modelo de James Cummings, la evolución temporal, pues puede salir, por ejemplo, oscilaciones de Rabi, pero las oscilaciones son proporcionales a G, y a la raíz cuadrada de N, donde N es el número de excitaciones dentro de la cavidad. Entonces, tomar una traza no podría llegar a ignorar la información de los modos de luz de la cavidad y cómo interactúan fuertemente con el átomo. Pues de hecho, aquí lo que consigue la interacción fuerte entre el átomo central y los modos de la cavidad son los efectos colectivos debido, pues debido a los átomos. Pues digamos que es el número de átomos lo que me acentúa la interacción entre el átomo central y los modos de la cavidad. De pronto sí sería, pues, por ejemplo, incorrecto tomar la traza
sobre los átomos del espejo y quedarme únicamente con una ecuación, con una ecuación maestra para para el átomo central, ya que este átomo central sí interactúa fuertemente con las oscilaciones colectivas del resto de los átomos. Yo tengo ahí creo que pronto yo voy a aclarar un poquito. El modelo que estás poniendo ahí no es no es la interacción con una cavidad, es con la guía de onda, ¿no? Y entonces los modos de luz con los que se acoplan los átomos que están dentro de la guía son modos que se propagan en la guía, no son modos que quedan confinados. Y en ese sentido, ese modo es lo que más o menos el proceso que pasa ahí es uno de los átomos decae y libera un fotón dentro de esa guía de onda que se propaga y que llega a otro átomo que está muy lejos, y desde ese sentido es que nos estamos viendo el hamiltoniano que tienes ahí, que es una interacción entre dos átomos, pero es que está mediada por ese fotón que viajó de un punto de la guía de onda hasta el otro punto donde estaba el otro átomo. Así es. Ok, creo que entiendo. Y hay Gracias. que tener mucho cuidado con la pregunta de José Antonio porque no es correcto verlo desde la manera en que lo está preguntando. Siempre que yo traceo, quiero ver los efectos de la naturaleza que hay involucrada en el componente sobre el que no he traceado. Entonces, cuando yo miro una traza sobre el modo de luz, yo estoy diciendo que del remanente de las interacciones entre los átomos fue modificado por efectos de la luz. Entonces, dense cuenta que eso tiene unas consecuencias muy profundas. ¿Por qué razón? Porque yo puedo modelar el sistema de átomos interaccionando entre ellos nomás y voy a tener unos resultados. Sin embargo, cuando tengo la interacción con la luz y la traceo, pues sí, ya no me quedan los estados de luz, pero me quedan todos los efectos de las constantes y las variaciones que tienen esas constantes a través de los números de fotones que empiezan a pesar los efectos de manera diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque cuando uno hace una traza, lo que está mirando es cada subsistema, cómo se comporta. Y ese comportamiento es un comportamiento efectivo que nos va a dar cuenta de muchísima información si, digamos, existe entrelazamiento entre esos dos componentes, el que tracié y el que no he traceado, o si definitivamente en algún tiempo o en algún régimen se comportan como sistemas independientes. O sea, las implicaciones que tiene utilizar la herramienta de traceado son muy profundas en el sentido de la física y la interpretación de la fenomenología que está detrás del problema. Ok, Bien, gracias. gracias. Pues continuando con las consecuencias de esta ecuación maestra, y en particular con las consecuencias del hamiltoniano de interacción entre los átomos, pues quisiera que analizáramos esta configuración en particular, donde nuevamente se toma el arreglo de átomos y se introduce un defecto en la estructura en el cual posicionamos una impureza, pues el átomo rojo que se muestra en pantalla, y vamos a asumir que esta es la configuración de los emisores. Y bueno, haciendo las expansiones correspondientes en el hamiltoniano de interacción, la principal consecuencia de esto es que entre átomos de los espejos no hay interacción,
sino que pues básicamente que todos los átomos azules interactúan únicamente con el átomo rojo, de tal forma que podemos escribir el hamiltoniano de interacción de esta forma, e introduciendo estos operadores colectivos, se puede mapear directamente al hamiltoniano de James Cummings, pues donde tenemos básicamente un intercambio de excitaciones entre el átomo central, ese minúscula menos, y una onda de spin dentro de los espejos, pues, onda spin entre comillas, de los espejos, pues por ese operador de aniquilación. Mucho cuidado con esa afirmación. Ese hamiltoniano no es James Cummings, porque los operadores que tienes ahí son operadores colectivos. O sea, yo no puedo decir en esencia que eso es James Cummings, porque James Cummings es para un solo modo de luz interactuando con un solo modo, con un solo átomo, uno solo. Cuando yo coloco estos operadores S+, S-, estoy en el contexto de muchos átomos. O sea, ese sistema no es James Cummings jamás, porque los efectos colectivos pues, van a estar marcando la fenomenología. Entonces, eso no es un hamiltoniano de James Cummings, ¿vale? Es un hamiltoniano que tiene una interacción tipo dipolar, que es análogo a lo que pasa matemáticamente en el James Cummings. Ni siquiera es un modelo de Dicke, ¿no? Porque en un modelo de Dicke uno tiene como característica que el sistema de átomos es igual, y aquí pues evidentemente se está pensando en que alguno sea diferente. Entonces, eventualmente ni siquiera es un modelo de Dicke. Hay que tener cuidado con las afirmaciones, porque cuando uno habla de un modelo específico hay una fenomenología atada a ese modelo específico que efectivamente no es la que vas a ver aquí. Fíjate que la constante de interacción está modificada por la raíz de Na. Es prototípico de un sistema colectivo, no de un sistema individual, ¿vale? Sí, de hecho, pues me refería más a lo que usted menciona de la similitud matemática que existe entre ambos modelos, pues donde hay una excitación una excitación pues de la cavidad, pues entendida como un estado colectivo de los espejos, y un átomo central. Pues sí, era más como en alusión a esa analogía matemática. Y pues creo que había una pregunta en el chat. ¿Alguien podría leerla, por favor? Me pareció escuchar la campanita del chat. No, preguntaban si era un modelo de Dicke, Juan Manuel, Listo. y ya se contestó, ¿vale? Sí, gracias. Y bueno, como el profesor había indicado, algo bastante interesante del intercambio de excitaciones entre el estado colectivo y la impureza, es que el factor de interacción escala con el número de átomos. Entre más átomos, pues yo coloque en mis espejos, mayor va a ser la constante de acople en la interacción. Otra cosa bastante interesante sobre esta onda de spin es que obedece pues, toda el álgebra usual del momento angular, lo cual facilita bastante el tratamiento tanto analítico como numérico de este problema. Y pues bueno, sí, pues nuevamente haciendo alusión a la analogía matemática entre este modelo y el James Cummings, pues tenemos un intercambio Eso es incorrecto, no hay analogía ninguna. O sea, no se puede decir que se está usando el modelo de James Cummings, porque el modelo de James Cummings, cuando tú utilizas ese nombre, estás asumiendo las condiciones de validez del modelo de James Cummings.
y ese no es el escenario que tienes aquí. En un modelo de James Cummings nunca vas a tener cosas como las que vas a mostrar. Entonces, radicalmente está mal. Sería mucho mejor poner que es un modelo tipo James Cummings, Dick, es un like Dick model, ¿cierto? Que en un modelo de Dick precisamente lo que lo define es muchos sistemas de dos niveles con un monomodal, con un campo monomodal. Evidentemente el Dick usual se piensa con átomos del mismo tipo, sin embargo hay algunas propuestas con átomos que pueden tener distintas energías. Entonces, en principio, esto es mucho más parecido a un modelo tipo Dick, donde efectivamente hay, digamos, efectos colectivos a un James Cummings. Un James Cummings definitivamente está muy lejos de lo que estás mostrando. Entiendo, más que todo por los efectos colectivos que aparecen al cambiar el número de átomos, ¿no? Que la física cambia completamente. Ese es el punto. Mientras tú tienes transiciones de fase prototípicas del efecto colectivo, en los sistemas individuales esas transiciones de fase no se ven. Claro. Y no, pues bueno, para describir la dinámica de este sistema la podemos describir con un aparato matemático muy parecido al de la electrodinámica cuántica de cavidades. Pues, por ejemplo, si nos concentramos únicamente en este Hamiltoniano, tenemos que el número de excitaciones del estado colectivo y de la impureza, pues es constante a lo largo de la evolución. Así que pues podemos construir una base para la variedad con n excitaciones y encontrar los factores de normalización utilizando el álgebra de momento angular mostrada antes. También podemos construir unos autoestados del sistema. Un detalle, en ese operador actuando sobre el vacío fotónico, cuando usted tiene el operador de creación, el autovalor, bueno, el autovalor no, el valor que sale de la acción del operador no es raíz de n más 1. Porque Pues, es que fíjese que usted está usando ese daga n-1 veces, ¿cierto? Entonces, cuando llegue al n-1, le devolverá un raíz de n, ¿no? ¿se refiere a este superior o al inferior? Al segundo, sí. Al ¿A este segundo, de aquí? sí. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, que si tienes ese daga, lo que hace ese daga es llevar el estado de n a n más 1, ¿no? Así es. Entonces, cuando estés evaluando el componente n-1, pues te llevará a n. Y entonces me parece que la raíz de S debería ser n factorial. ¿Cierto? Porque si lo pongo a actuar n-1 veces, cuando llegue al n-1, pues me da el siguiente, ¿no? Raíz de n. Solo para que lo revises, pero me parece que hay un detallito. Sí, sí es posible. Además que pues estos coeficientes, pues no lo menciona acá, pero están bastante simplificados, pues haciendo unas aproximaciones con respecto al número de excitaciones y al número de átomos en el sistema. Es posible que haya algo allí con la aproximación o pues incluso un error de typo. Pues voy a revisarlo. Ok. Y pues, también podemos, utilizando estos vectores base, podemos encontrar los autovectores y seguidamente pues las, las autofrecuencias del sistema. Pues eh, eh, exhiben ese espectro anarmónico que es prototípico de los sistemas de la CQE.
Como un ejemplo en particular, pues podemos ver el sistema con una única excitación. Por ejemplo, pues podemos ver un sistema con una única excitación dentro, eh, pues, sí, con una única excitación. Y pues lo que tenemos es que por motivo de la constante de acople que habíamos definido antes, pues las autofrecuencias van a depender pues el distanciamiento de las autofrecuencias pues va a depender del número de átomos dentro de la cavidad, además del mismo valor de la constante de acople, tal que incrementar el número de átomos dentro de la cavidad, pues me va a acelerar las oscilaciones de Rabi del sistema que pues podemos ver acá. Y en efecto, a medida que aumentamos la cantidad de átomos dentro del sistema, pues vemos que las oscilaciones son cada vez más rápidas, pues la constante de acople es cada vez mayor. Alejandro, una aclaración sobre lo que estás diciendo es que me confundió. Dijiste número de átomos en un momento dentro de la cavidad y en otro momento dijiste número de átomos del sistema. Entonces yo entendería que los que están dentro de la cavidad en este caso sería el del defecto. Y los Sí. otros son los que me forman la cavidad, el espejo, los dos espejos. Entonces tú estás hablando cuando dices número de átomos en esos otros átomos, ¿cierto? Que forman los dos espejos. Sí, pido disculpas allí por el error del lenguaje. Y en efecto, ese Na hace alusión al número de átomos en los espejos, los Los azules. azulitos. Ajá, Sí. correcto. Ok, gracias. No, gracias a usted, Eric. Con gusto. Bien. Y en cuanto al término Lindblad de la decoherencia, pues también al igual que el hamiltoniano de interacción, el término Lindblad lo podemos escribir en términos de operadores de salto colectivos, los cuales podemos obtener diagonalizando la matriz cuyas entradas son las tasas de decaimiento que aparecen que aparecen en esta, que aparecen en esta ecuación. Y bueno, si nosotros nos podemos a analizar los términos tipo Lindblad, pues vamos a ver que el primero básicamente es bastante análogo a la emisión espontánea de los átomos, mientras que el segundo me describe las pérdidas de fotones a través de los espejos de la cavidad. Y algo que creo que pues, a lo que quisiera llamar la atención son algunos efectos colectivos bastante interesantes que surgen de estos operadores. Pues por un lado tenemos la captura de la radiación. Por ejemplo, si nosotros tomamos este estado, em, estas oscilaciones simétricas de la cavidad y las operamos con el operador tipo Lindblad, pues lo que vamos a tener es cero. En otras palabras, esos son estados que no presentan emisión espontánea hacia los modos de la cavidad, sino que por el contrario son estados subradiantes que no emiten espontáneamente dentro de la cavidad. Y por el otro lado, tenemos que estos estados radiantes, de hecho, presentan una tasa de decaimiento mayor que la de átomos individuales. En un principio puede parecer bastante elemental, pues claro,
N átomos excitados independientes, pues emiten N veces más que un único átomo y es solo. Sin embargo, quisiera recordar que este estado de acá no me describe n átomos excitados, sino que me describe una superposición de estados donde únicamente uno de los átomos está excitado. En otras palabras, si yo preparara mi sistema en este estado y midiera los átomos, siempre encontraría únicamente un átomo excitado. Pero a pesar de eso, la tasa de decaimiento es n veces la de un solo átomo, pues lo cual es un efecto colectivo bastante interesante, que pues es pura coincidencia de, 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 sí, de la coherencia entre los átomos. Ese es un comportamiento bastante que pues nos recuerda al célebre fenómeno de la superradiancia de Dicke. Y en efecto, este sistema puede exhibir comportamiento superradiante. Pues para eso inicialicé mi sistema en un estado completamente excitado, tanto los átomos de los espejos como la impureza en un estado excitado. Y por ejemplo, la tasa de producción de fotones exhibe este comportamiento donde vemos un burst en la producción de fotones. Y por otra parte, si tomamos estos máximos de la producción y estudiamos su comportamiento con el tamaño del sistema, pues nuevamente conseguimos eh, eh, resultados propios de la superradiancia de Dicke, en particular que, que esta tasa máxima pues aumenta como una ley de potencias con el tamaño de nuestro sistema. Y en este caso pues la potencia que obtuve es 1.90, que está bastante cerca de el n al cuadrado, que es propio de la superradiancia de Dicke. Y pues eso, pues a pesar de que se utiliza un sistema bastante pequeño, solamente, bueno, que solamente se utilizamos cinco muestras en el sistema. Lo que solamente se utilizaron es 5 muestras para realizar la gráfica. Pues el número de átomos dentro de cada uno de los sistemas, pues está aquí sobre el eje X de la gráfica. Quise tomar más puntos, pero ya después de este último punto, las simulaciones estaban tomando demasiado tiempo y ya también prácticamente que se le había acabado la memoria a mi computador, entonces no pude seguir mucho más allá de lo que se muestra en estas gráficas. Y pues ahora quisiera finalizar con una pequeña aplicación del sistema. Y pues en este caso vamos a introducir dos impurezas dentro del defecto del arreglo, siguiendo esta configuración. Y bueno, expandiendo el hamiltoniano de interacción y el término tipo Lindblad, pues lo que se obtiene nuevamente, pues es un intercambio de excitaciones entre la onda de spin y los átomos centrales. Nuevamente, pues el hamiltoniano de interacción pues es uno donde el número de excitaciones en el sistema es una constante. Y pues nuevamente el término tipo Lindblad pues me describe emisión espontánea, pues en este caso emisión colectiva de las dos impurezas y las pérdidas de fotones a través de los espejos de la cavidad, que serían los arreglos azules.
Bueno, y pues aquí, así es como se define este operador S sub i, que si es nuevo. Esta operación S radiante, pues es el mismo que habíamos definido antes. Este I es básicamente el comportamiento colectivo de las dos impurezas. Y ahora, eh, pues y en esa parte, pues trato de hacer una analogía con esa propuesta de compuerta de sistema de 2 qubits y compuerta lógica que se publicó en el 2018 utilizando pues dos átomos de cesio puestos en un resonador, en un resonador con un factor de calidad bastante alto. Lo interesante de este sistema es que se introduce un estado metaestable S que está desconectado de las transiciones de la cavidad, por ejemplo, quizá por una orientación perpendicular o una orientación perpendicular del momento dipolar, de tal forma que tenemos estos tres estados. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, si yo preparo a uno de mis átomos en el estado S, pues básicamente que lo saco de la interacción y se vuelve invisible a estos términos de interacción que habíamos descrito antes. Entonces, pues, básicamente, lo que este protocolo propone es que un fotón resonante que incida dentro de la cavidad, dependiendo de los estados de las dos impurezas, puede que sea capaz de penetrar dentro de la cavidad o no. Digamos, si los átomos se encuentran en el estado metaestable S, el cual se encuentra desacoplado de los módulos de la cavidad, la radiación sería capaz de penetrar dentro de la cavidad y salir. Por el contrario, si uno de los átomos o los dos átomos se encuentran en el estado G, el cual está conectado por la transición atómica a este estado E, pues lo que sucede es que eh, por, por ese comportamiento que habíamos descrito antes, el espectro polaritónico de la cavidad se divide y entonces el fotón pues ya no cabe ópticamente dentro de la cavidad y entonces pues se refleja directamente en el espejo, de tal forma que tras la incidencia de un fotón, estos son los cambios de fase que se reflejan dentro del sistema. Y, por ejemplo, podemos utilizar esta, esta, esta fenomenología para preparar las dos impurezas en estados de Bell, por ejemplo, siguiendo este protocolo de compuertas de compuertas lógicas, donde A es un fotón polarizado en el estado antidiagonal y D es un fotón polarizado en el estado D. Y pues bueno, eso es el grueso del trabajo que realicé durante los últimos meses. Pues algunas de las conclusiones que más me gustaron de todo lo que les mostré es que, por ejemplo, arreglos unidimensionales con una longitud bastante significativa
pues muestran una estructura con bandgaps prototípica de los cristales fotónicos, lo cual nos permite, por ejemplo, combinar luz dentro de cavidades generadas por la introducción de un defecto en los arreglos. Y además de eso, que los efectos colectivos de los átomos, pues pueden inducir una interacción coherente en el régimen de acople fuerte entre átomos cuidadosamente escogidos y los campos electromagnéticos que se propagan en la guía de onda, o igual, que en este caso se encuentran confinados en una región por los átomos de los espejos. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto trataré de responder. Vale, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a abrir el espacio de preguntas sobre tu trabajo. Entonces, no sé si algún miembro quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si mientras las van pensando, yo quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Tú podrías hacer un comentario de cómo este trabajo se vincula con el área de trabajo en las trampas ópticas y en particular en las trampas de iones? Porque se supone que una de las formas más cercanas a tener una red de átomos parecida a la que estás evaluando es tener trampas iónicas. Entonces, ¿puedes hacer algún comentario en esa dirección? La verdad no estoy muy familiarizado con las trampas iónicas, pero pues por un lado, en todo el trabajo, pues asumí que los átomos eran neutros. Sin embargo, pues no, eso, pues sí, eso de ningún modo impediría que pues nosotros conectáramos los campos electromagnéticos a la transición electrónica a las transiciones electrónicas del ion. Ok. Sí, sobre todo la pregunta está orientada al asunto de la representación del campo electromagnético como una onda de Bloch, ¿no? Porque, digamos, ahí hay otras alternativas, ¿cierto? En una trampa iónica, tú tienes una onda que es estacionaria, sin ser una cavidad, ¿cierto? Sin ser una cavidad en el sentido en que nosotros lo entendemos. Sin embargo, eso permite, digamos, la interacción muy controlada permanente del campo localizado con el medio atómico, ¿no? Entonces, digamos que este trabajo valdría la pena revisarlo a la luz de la teoría de las trampas iónicas para detectar sus diferencias y sus analogías, ¿cierto? Recordemos que las trampas iónicas son uno de los sistemas candidatos importantes para hacer procesos de computación cuántica y de control en compuertas con potenciales usos hacia la computación cuántica. Entonces, ese me parece que es un challenge de tu trabajo. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer alguno de los miembros del auditorio el día de hoy? No tenemos preguntas. Y con respecto a eso que usted menciona sobre las ondas estacionarias, pues en realidad allí creo que eso también cobraría bastante relevancia por el tema de la localización. Pues es que de hecho sobre este sistema ya se han hecho medidas experimentales y ya se han logrado medir algunos de los efectos que les describí. Pero lo curioso es que no utilizaron átomos naturales, sino que utilizaron átomos artificiales, qubits de transmones
ubicados a lo largo de una guía de onda. Y de Pero, localizar. Alejandro, eso no es curioso, porque es que definitivamente el control que tú tienes en un sistema superconductor en términos de las posiciones, es que es muy distinto hacer control sobre un gas atómico que hacerlo sobre una estructura sólida, ¿no? Entonces, sí, eso no es curioso. Además de que los efectos de disipación en todos los componentes superconductores son bastante suprimidos, que es una de las cosas que uno busca, ¿no? Sí, y es que lo hicieron con qubits superconductores precisamente por eso, por el tema de que pues localizarlos con la precisión, pues, con la precisión que describí en el trabajo, pues es perfectamente posible utilizando qubits superconductores y pues técnicas de nanofabricación. Ok, vale. Por última vez, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradezco mucho a Alejandro por su seminario. Reitero la información que le he enviado a la base de datos del SUNA sobre esta convocatoria que es a muy corto tiempo, pero que de alguna manera también permite mirar opciones de aplicación de estas tecnologías cuánticas hacia sistemas aplicados a la industria. Entonces, yo les mandé la información, por favor, revísenla. Si tienen alguna inquietud o quieren participar, pues me escriben y entonces ya hacemos el trámite directamente con el profesor Luis y con la gente que está organizando el evento en Estados Unidos. Nicolás, ¿tú nos puedes confirmar? ¿Hay seminario la semana entrante? Depende del señor José Antonio Valderrama. Si él dice que puede hacerlo el siguiente sábado o viernes, sería nuestro último seminario. José Antonio, Malones, tenemos no. José Antonio. Profe, ¿se podría dentro de 2 semanas? No, el seminario termina la próxima semana. Entonces, si hay seminario, el próximo fin de semana. Si no, pues dejaremos con los otros semestres. Pues yo creo que podría preparar una exposición, profe. Pues ya tengo todos los resultados, entonces sí. Entonces, estamos con el para el sábado, ¿vale? Profe, es que se escuchaba con eco, creo que hay otro micrófono abierto, no le entendí. Eso, ya, ahora sí. Que contamos entonces con el seminario para el próximo sábado. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, con ese seminario cerraríamos los seminarios de este semestre. Les agradezco mucho por la participación el día de hoy. Estamos atentos y atentas a cualquier requerimiento que haya. Las recomendaciones siempre de finalización de semestre a los miembros del grupo, quienes tengan materias inscritas que dependan de mi reporte de notas, por favor, me contactan para poder hacer el trámite con el área curricular, que no se nos vaya a pasarle la nota a nadie. Por supuesto, es muy importante que en estos procesos de finalización de semestre tengamos los reportes requeridos para poder hacer el trámite de las notas en términos de avances de las tesis y los proyectos, ¿vale? Les deseo a todas y todos un muy buen fin de semana y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Alejandro. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Felicidades.